Bien, hoy día vamos a hablar de los deberes y las responsabilidades de un verdadero cristiano, de un cristiano. Las semanas pasadas hemos estado hablando lo que nos enseña Pablo en Colosenses, capítulo 1, 2 y 3. Y Pablo se enfoca y nos enseña, hermanos, diciéndonos que todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos leído, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Es decir, Pablo pone el fundamento y ahora nos dice, es momento que ustedes tienen que poner en práctica lo que han escuchado y lo que han leído. ¿Para qué? Para que se refleje en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, podamos ganar y tener una nueva identidad en Cristo. Y hermanos y amigos, la gente tiene que ver en nosotros lo que verdaderamente nosotros decimos que somos. Es decir, si yo digo que soy un cristiano, entonces tengo que mostrar a Cristo en mi vida. Tengo que enseñar que verdaderamente soy un cristiano. Lo que Pablo nos está diciendo es que ahora que somos hijos de Dios, que somos cristianos, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, todo lo que a Dios no le agrada, arrancar el pecado de mi vida. Eso es lo que nos dice Pablo. Y ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál pecado, pastora? ¿No? La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones deshonestas, los malos deseos, la avaricia, la mentira, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas y cualquier cosa que se asemeje a todo esto. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que todo lo que yo tengo que hacer es hacer morir ese pecado, arrancarlo de mi vida, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, porque solos no lo vamos a poder hacer. Y entonces, después de esto, tengo que vestirme de una nueva vestidura, es decir, una nueva identidad, en Cristo, por supuesto. ¿Para qué? Para que haga fluir en nosotros todo lo nuevo que Dios va a hacer. Es decir, la misericordia, la benignidad, la humildad, el espíritu manso, la paciencia, el hecho de poder soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros, así como Jesús también nos perdonó. Y podríamos decir, pero pastora, eso es tan difícil, ¿no? Pero verdaderamente que con la ayuda del Espíritu Santo seguramente vamos a tener victoria. Entonces, hermanos, para tener ese amor, esa paz, esa nueva vida, yo tengo que sumergirme a la palabra de Dios de tal manera que nosotros hagamos que Cristo viva en nosotros. Esos son los deberes que Dios nos enseña a través de Pablo. Y Pablo nos dice, si ustedes son nuevas criaturas en Cristo, si tienes una nueva vida, si tienes una nueva identidad, si realmente has sido transformado, has sido cambiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces eso se tiene que notar en tu vida y en mi vida. Lo tenemos que notar. ¿En qué? En nuestras relaciones, las relaciones conyugales, las relaciones de padres e hijos, las relaciones laborales, en todas las relaciones que nosotros tengamos. Somos cristianos. Entonces, tenemos que ser revestidos, vestidos con esa nueva vestidura. Entonces, hermanos, nuestro cónyuge tiene que saberlo. Nuestros hijos tienen que tener en cuenta, tienen que darse cuenta. Yo recuerdo cuando mi esposo entregó su vida a Jesús, él no dijo a nadie, él entregó su vida a Jesús en casa y no dijo a nadie.
No dijo a nadie lo que había pasado en su corazón. Pero de pronto yo comencé a notar cambios en su vida. Y ya no hablaba groserías, porque de 10 palabras, 9 eran groserías. Y ya no las decía. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Me acuerdo que cuando antes de conocer al Señor, a él lo operaron de las amígdalas y el doctor le dijo, no debes de hablar. Entonces yo le di una libreta y en esa libreta apuntaba todas las groserías. Pero hubo un cambio en él. Cuando él se convirtió, de pronto dejó de gritar, dejó de decir groserías, cambió su vida. Y ya lo veía pues arrodillado, orando. Y yo decía, ¿y a este qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué de borracho se volvió santito? Pero veía cambios en su vida. Lo había notado. Hasta mi hija pequeña lo había notado. Y nosotros tenemos que mostrar verdaderamente quién vive en nosotros. Hermanos y amigos, nuestro cónyuge, la persona que está más cerca de mí, nuestros hijos, tienen que notar que algo ha pasado en mi vida. Vamos a ver lo que Pablo nos enseña a través de la palabra de Dios en esta mañana sobre nuestra responsabilidad como cristianos en cuanto a nuestras relaciones. Y Dios empieza, el Señor empieza con los casados. Y es curioso, ¿no? Que empieza no con el hombre, sino empieza con la mujer. Y le dice Pablo a las casadas, allí en Colosenses 3:18. Seguramente en la pantalla vamos a ver el versículo y el capítulo 3 de Colosenses, verso 18. Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanos, en Efesios, Pablo también nos da una gran enseñanza al respecto y nos enseña las funciones, el orden de las relaciones y los roles de cada miembro de la familia. Efesios 5, 21, 24, vamos a buscar Efesios 5, 21, 24 y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí. También, no es solamente Colosenses, también en Efesios y en otras partes de la palabra de Dios, el Señor nos enseña sobre esto. Y dice la palabra en Efesios 5, 21, 24, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y al decir, hermanos, someterse los unos a los otros, no quiere decir que el hombre tenga que someterse a la mujer. Pablo lo que está diciendo es que ambos deben someterse a Cristo en el orden que Dios les ha dado a cada uno. Recuerden que dice, casadas estén sujetas a sus maridos. Y también lo dice a los de Efesios, ¿no? Estén sujetas a sus maridos. Entonces, viene lo siguiente, como conviene en el Señor. ¿Y qué significa, hermanos? ¿Quiere decir acaso que el hablar de sujeción es como una mala palabra? ¿Es un insulto a la mujer? Tampoco es el reflejo, pues, de una inferioridad. No quiere decir que la mujer es inferior al hombre. Cristo, recuerden que se sometió constantemente a la voluntad de su Padre. Entonces la idea es que la esposa debe someterse voluntariamente a su marido porque ama
a Jesús. El ejemplo de sumisión es la sumisión de la iglesia a Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto, hermanos, no implica que la esposa, como dije, sea inferior al esposo. No significa que el esposo tenga que tener a su esposa bajo sus pies. Tenemos que recordar que al único que tenemos que tener bajo nuestros pies es al diablo. Tampoco significa que el esposo tiene que pasar una prueba de aptitud, una prueba de inteligencia para que la esposa pueda sujetarse al hombre, pueda someterse. La sumisión, hermanos y amigos, es una respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esto significa que la obediencia a Dios es la aceptación a su plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y esto se refleja en la sumisión al esposo. Esto también nos recuerda que Dios ha puesto una autoridad que va a representar el hogar. Él es la autoridad en la familia, Cristo. Pero el que representa a Cristo es el esposo, el hombre. A él Dios le va a tomar cuentas por la esposa. Pero dice Pablo en Éfeso y en Colosa, como conviene en el Señor. También quiere decir que si el esposo pide algo que va en contra de la palabra de Dios, la esposa está en todo el deber de decirle, no lo voy a hacer. Porque él no puede pedirte nada que esté en contra de la palabra de Dios. Pablo dice, sujétese a su marido, respételo, pero el hombre tiene que recordar que no puede abusar de su autoridad. ¿Se dan cuenta? Pablo no solamente deja ahí nomás estas relaciones en el matrimonio. Pablo también le habla a los hombres. Y aquí viene para los hombres. En Colosenses 3:19. Vamos a buscar Colosenses 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, Pablo está diciendo que los cristianos debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia, amado hermano, amigo, que nos visitas? Se sacrificó por ella, dio su vida, se entregó por la iglesia. ¿No es así? De igual manera el esposo tiene que sacrificarse por la esposa. Tiene que dar su vida por ella, pero no para salvarla, porque Cristo la salvó. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que tienes que amar a tu esposa como Cristo verdaderamente amó a la iglesia. Entonces, ama a tu esposa. Cuida el trato que tienes con ella. Algunos esposos tratan a sus esposas muy mal. Las humillan. Y las humillan a veces también en público. Maltratan a sus esposas. Son irrespetuosos con ellas. Entonces Pablo dice, no debes tratarla de esta manera. Tienes que amarla. En Primera de Pedro 3:7, vamos a buscar Primera de Pedro 3:7. Dice la palabra, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hombre, si tú dices
que oras a Dios y le pides a Dios y que todo el tiempo estoy hablando con Dios y le pido y Dios no me escucha, ya sabes por qué es. Quizás no estás tratando a tu esposa como Cristo trató a la iglesia. Por eso tus oraciones tienen estorbo, porque no llegan al trono de la gracia de Dios. Pero dice también que tenemos que vivir con ellas sabiamente. ¿Y qué significa esto? Tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. El amor, mis queridos hermanos y amigos, no se hace, también se demuestra con la forma como tratamos a nuestra esposa. Es decir, Pablo nos da el fundamento y la teoría tenemos que ponerla en acción. Marido, ama a tu esposa. Si tú amas a Cristo, entonces ama a tu mujer, como si estuvieras tratando con Cristo. Imagina, como si estuvieras glorificando a Cristo. Ama. Recuerdo que mi esposo, a manera de juego, siempre decía: yo soy tu siervo, y se inclinaba delante de mí. Y a mí me hacía reír esto. Y algunos hermanos de la iglesia se erizaban, pero él lo hacía de juego, para mostrar el trato que él me daba. Pero Pablo sigue enseñándonos y va a las relaciones de los padres con los hijos. Colosenses 3, 20, 21. Vamos a buscar ahí en Colosenses 3, 20, 21. ¿Qué nos dice Pablo? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y voy a leer la Biblia, la última versión que algunos hijos tienen y que algunos padres también tienen. No se han dado cuenta que esa versión no es oficial. Pero dice así la palabra que ellos tienen: hijos, obedezcan a sus padres cuando quieran. Obedezcan a sus padres como quieran. Obedezcan a sus padres en algunas ocasiones. ¿Dice así? Al menos la Reina Valera que yo tengo no dice así. Dice: obedezcan a sus padres en todo. La Biblia habla de que tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrarlos. Vamos a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hónralo. ¿Y cómo puedo honrar a mi padre? Tengo que valorarlos. Es decir, ser agradecidos por todo lo que ellos hacen por mí. Tengo que reconocerlos, tengo que escuchar sus consejos. La Biblia dice que los hijos son como hermosura para los padres. Es verdad eso, ¿no? ¿Cómo tú te sientes cuando viene alguien y te dice: oye, qué lindo hijo tienes? ¿No sientes como que te han puesto un adorno ahí y tú te sientes feliz? Porque han reconocido que tienes un hijo que es honroso a sus padres. Pero también acepta la autoridad. Hijo, hija, de todas las edades, honra, reconoce la autoridad que Dios ha puesto en tus padres. Respeta esa autoridad. Honren a sus padres porque Dios dice que a Dios le agrada. Aquí Colosenses dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, no en algunas cosas, en todo, porque esto es muy agradable al Señor.
El propio Jesús es nuestro ejemplo. Él obedeció a sus padres, pero también trátalos con respeto. Por lo general, el respeto, mis queridos hermanos, amigos, jóvenes que están escuchando, no lo demostramos con lo que decimos, sino cómo lo decimos. A veces hay hijos que le dicen, ay mamá, ay papá, tú no sabes, ¿no? Creen que porque los padres ya están grandes, los hijos saben más. Entonces tengo que mostrarle honra a mis padres, escucharlos, respetarlos, tratarlos bien. Miren lo que dice Mateo, como para que ustedes no digan lo que leyó la pastora en Éxodo es el Antiguo Testamento. Algunos piensan que el Antiguo Testamento pasó de moda, pero déjame decirte que no. Dios nos habla de la misma manera en el Nuevo Testamento. Mateo 15:4. Mateo 15:4. ¿Qué nos dice el Señor? Cómo reafirma su palabra y la hace vigente hasta el día de hoy. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Y a veces pensamos que maldecir a un padre o a una madre es decirle, ay, ¿cómo te maldigo? No. Cuando tú insultas a tu padre, cuando no lo obedeces, cuando hablas mal de él y te quejas, también lo estás maldiciendo. Lo estás maldiciendo, joven. Lo estás maldiciendo. Cuídate de no maldecir a tus padres. Cuida de ellos. Cuida a tus padres. Los padres necesitan de nuestra ayuda. No los podemos abandonar. Hónralos. Jesús, hermanos y amigos y jóvenes que me estás escuchando, honró a su madre de tal manera que hasta el último minuto Él se preocupó de dejarla en las mejores manos. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz? Él le dijo, hijo, te dejo aquí a tu madre y madre te dejo a tu hijo. Se preocupó de dejar a su madre en buenas manos. Pero también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, para que no se desorienten, para que no entren en decaimiento, para que no se desanimen. Verdaderamente este viene a ser como un mandato de Dios. Esto significa que la causa de la ira en nuestros hijos a veces somos nosotros. Nosotros, ¿por qué? Porque los corregimos, pero los corregimos mal. No hemos aprendido a corregirlos. La manera como le hablamos ásperamente. Yo conocí un padre que siempre le estaba diciendo a su hijo que es un bruto, que no tenía 2 dedos de frente, que no sabía hacer las cosas. No puedes tratar a tus hijos de esta manera. Una manera áspera. Cuidado, padre. Tenemos que corregir nuestra manera de hablar con nuestros hijos. Piensa que lo que vas a decir lo puede dañar. Antes de hablarle, tú piensa lo que le vas a decir, cómo le vas a decir a tu hijo. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No creamos, porque son hijos, nosotros podemos tratarlo como nosotros nos venga en gana o como nos sintamos. Si te sientes bien, lo tratas bien. Si te sientes mal, lo gritas y lo menosprecias. No, hermano. La disciplina no son siempre golpes y castigos. La disciplina, hermanos, significa una crianza completa a la luz de la palabra de Dios. ¿Estás consciente de que vas a dar cuentas a Dios por tus hijos? Déjame decirte que tus hijos no son tuyos.
Tus hijos son prestados. Dios los ha puesto en tus manos, pero en algún momento Él te va a pedir cuentas por ellos. ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Por qué tu hijo tomó las decisiones que tomó? ¿Cómo lo dirigiste? ¿Cómo lo guiaste? ¿Cómo le enseñaste a tus hijos? Cuida esto, hermano. Pablo también habla de otro tipo de relación y habla de la relación laboral. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. A la palabra de Dios, hermanos, no se le escapa nada. Dios nos habla de todo, de todo. Y allí en Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tremenda palabra de Dios. Él dice todo lo que hagáis, es decir, todo lo que tú hagas, todo tienes que hacerlo como para el Señor. Todo, como que estás sirviendo primero a Dios. Increíble. En el verso 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El capítulo 4, verso 1, allí está en sus pantallas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y es interesante, hermanos, recordar también lo que Pablo nos enseña en Efesios, desde donde Dios nos habla también detalladamente sobre estas relaciones laborales. Le habla al amo, que es el empleador, como al siervo, que es el trabajador. Y les dice la siguiente palabra, Efesios 6, 5, 8. Efesios 6, 5, 8. Vamos a buscar allí en Efesios 6, 5 al 8. Y dice la palabra: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo profundiza lo que le dice al empleado: cuando tú trabajes, no trabajes por un sueldo. Obviamente todos trabajan porque al final del mes vamos a recibir un sueldo, ¿no es así? Pero dice: no trabajes como que vas a recibir un sueldo. Trabaja para Cristo, trabaja para Dios, trabaja para agradar y glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, hazlo de corazón para ser visto y reconocido por Dios, no ser visto y reconocido por los hombres. Sé fiel, dice Pablo. Y de igual manera, como en el matrimonio, te digo, dice Pablo, si el jefe te dice que hagas algo que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, tú tienes que decirle: no lo voy a hacer. Lo siento. Y no importa lo que pase, ¿no? Porque Dios se encargará de eso. Me acuerdo mucho que en alguno de los trabajos que tuve, en uno de ellos, mi jefa me dijo: mira, hemos comprado todo este material y hemos gastado tanto, pero cuando te pregunten, tú tienes que decir que hemos gastado más. Entonces yo le dije: mira, yo no puedo decir eso.
Yo no puedo decir que hemos gastado más porque no voy a mentir ni por ti ni por nadie. Entonces ella me dijo, mira, está en juego tu trabajo. Quiere decir que yo soy tu jefa y tú tienes que obedecerme a mí. Lo siento, Dios se encargará de mi trabajo, pero yo no voy a mentir. No voy a mentir. Hermanos, sírvale bien a su jefe, pero sepa que todo tiene que ser como para el Señor. Primero tengo que agradar a Dios. Primero voy a dar cuentas a Dios. Pablo le dice al amo, al jefe, al empleador, no seas abusador. Y es porque hay hombres y mujeres que son abusadores con sus empleados. No saben actuar en autoridad, no saben actuar en justicia. Entonces Pablo le dice, recuerda que tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva persona en Cristo. Entonces tienes que ser justo, tienes que ser recto. Una nueva persona modela a Cristo que vive en él, en todas sus relaciones. Pablo continúa sus enseñanzas y nos dice allí en Colosenses 4, 2, 6. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 4, 2, 6. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. Pablo, hermanos, nos habla de los roles, las responsabilidades y nos dice que la única manera en que podamos cumplir con ellas es dependiendo de la oración y de la palabra de Dios. Él dice, oren. Y no solamente oren por ustedes, oren por mí, dice Pablo. Y es interesante, Pablo nos pide que oren para que los saquen de la cárcel, para que Dios los saque de la cárcel. No, él pide que oren porque allí en el lugar donde él está predicando la palabra de Dios. También dice, anden sabiamente, caminando según las ordenanzas de la palabra de Dios, dando testimonio de quiénes somos, que si somos verdaderamente hijos de Dios y buenos cristianos. Hermanos y amigos, a mí me da tanta vergüenza a veces ver a hijos de Dios, a cristianos, participando en chistes de doble sentido, hablando como un no cristiano, participando y riéndose de vulgaridades. Pensemos, hermanos, que estamos dando testimonio al mundo de quién vive en nosotros. Y no van a hablar de nosotros, no van a decir, mira, este es un mal cristiano. No, van a decir, así son todos los cristianos. Esa es la iglesia de Cristo. El testimonio que voy a dar no es solamente mi testimonio, sino el testimonio de la iglesia, del mismo Jesús. Pero en esta mañana yo te digo, hermano, que si el mundo te está influenciando, córtalo de tu vida. Sácalo de tu vida ya. La palabra de Dios dice que si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te hace ocasión de caer, sácalo. No importa que te quedes visco, sácalo. Hermanos, un hombre y una mujer de Dios, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, piensa y habla y actúa de una manera diferente, conforme a la palabra de Dios.
Pablo, por último, nos dice, y por último punto, nos habla de palabras finales. Sus palabras finales. Colosenses 4:7 dice, y todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. En esta carta, mis hermanos, Pablo saludó, enseñó, corrigió. Y ahora Pablo se despide. Ya Pablo termina sus enseñanzas y nos dice a los cristianos de Colosas, vivan como nuevos hombres y mujeres en Cristo. Es decir, renovados, transformados, entregados a Jesús, al Señor. Hagan morir lo terrenal en ustedes y vivan como nuevas criaturas. Pablo termina, hermanos, la carta diciendo, no se preocupen por mí. Ustedes van a recibir un informe de mí por medio de Tíquico. Y también menciona a Onésimo. Y Pablo da muchas enseñanzas en su despedida. Y les da un recordatorio a la iglesia, ¿no? Todo lo que se refiere a mí, le dice Tíquico, mi amado y fiel hermano, ministro y consiervo, les va a decir. Hermanos, Pablo saluda a la iglesia y menciona los saludos de aquellas personas que están con él. Él exhorta a Ártico, exhorta a los hermanos y le dice, mantente fiel, pero fiel en el Señor. Y miren cómo concluye. 3 peticiones le da a la iglesia. Capítulo 4, verso 18. Dice, salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Pablo les dice primero a la iglesia, no dejen de orar por mí. Segundo, los bendice, hermanos. Y tercero, les dice, hagan un buen uso de lo que han escuchado y lo que han leído. Y ese es el trabajo de todo un buen pastor. Enseñar bien, acompañar y dejar a las ovejas en las manos de Dios, que son las más confiables. Pablo entonces concluye de una manera personal, orando y pidiendo que oren por él y dándoles su bendición. La carta a los Colosenses, mis hermanos y amigos, se puede resumir de tres maneras: un saludo, una introducción y una oración. Y esta es una carta, hermanos, que está llena de doctrina, de cómo vivir como un cristiano ante las amenazas de este mundo. Esta carta está escrita por Pablo también para ti y para mí. ¿Para qué? Para que nunca olvidemos que Cristo es el Ser Supremo, que es la cabeza de la iglesia. Para recordar que es el Cristo, el reconciliador, el que hizo posible que tú y yo tuviéramos un acceso directo al Señor. Él es la figura principal, hermanos. Sin Cristo no somos nada. Para mí, Cristo es suficiente en mi vida. No te olvides de poner siempre la mirada en las cosas de arriba, en lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios quiere que seamos hombres y mujeres, hijos de Dios, cristianos, andando en las verdades de su palabra. Persiste en la oración, hermano y amigo. Busca al Señor. Vamos a orar.